Ni se imaginan lo que se esconde tras este muro. Representa perfectamente la esencia de este canal. Detrás de esta fachadita bonita pero discreta, se esconde esta casa simplemente espectacular. Una obra de brutalismo que va más allá de los espacios comunes o de las reglas establecidas, con muchísima privacidad a pesar de sus espacios abiertos. Incluso veremos cosas sin una explicación aparente y simplemente porque sí. Y eso es lo que hace único a este proyecto. Acompáñenos a conocerlo. Con sus 8.5 metros de frente por 63 metros de fondo, prepárense que esta casa está llena de sorpresas y a que ni se imaginan lo que hay adentro. Bueno, ya vieron la intro, pero está espectacular. De entrada vemos esta fachada, la cual es una fachada simple, discreta, pero con estilo, en donde cuidaron los detalles y mantuvieron lo más semejante a como se encontraba la propiedad originalmente. A esta únicamente la recubrieron en estos tonos claros que terminaron de decorar con la herrería que vemos tanto en ventana como puertas y también en la cochera, en esos tonos azules que armonizan muy bien. Un detalle que nos encantó fue también esta pequeña placa que sirve para proteger lo que es una cerradura inteligente que permite la entrada autónoma a esta propiedad. Y si nos vamos para atrás, podemos notar cómo en la parte de arriba incluyeron unas celosías que le dan privacidad al espacio, lo convierten en un espacio más seguro y que permite también la ventilación de aire. Además, en la parte de arriba nos vamos a encontrar con un espacio ideal para venir a gozar en Mérida. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera. Porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. De entrada, no es común que entres a una casa y que te reciba la cocina. Sin embargo, te hace sentir como que estás entrando a un lugar en otra ciudad. Está increíble. De entrada, tenemos esta amplia cocina. Pueden ver que tenemos muy buenas dimensiones, en donde jugaron muy bien con piezas escultóricas como esta columna que tenemos por acá con esta iluminación indirecta que termina de destellar o de iluminar esta meseta larga en donde tenemos área de preparación y se extiende convirtiéndose en esta mesa para 6 personas y con esos tonos negros que armonizan muy bien con el concreto que vamos a ir viendo a lo largo de toda la propiedad. Se ve espectacular. Este es un acabado tipo terrazo de concreto colado en el cual incluyeron estas pequeñas piezas, posteriormente lo desbastaron y luego le incluyeron también este sellador que le da ese efecto brilloso y la verdad es que se ve increíble. Podemos ver que este mismo acabado lo utilizaron también a los costados y en la primera mitad de lo que constituye esta pieza. En la parte de arriba utilizaron este concreto aparente, es una pues sí, ¿esto qué es, Fer? Es como una... Cemento pulido. ¿Verdad? Es cemento pulido y la verdad queda muy bien de nuevo con este negro. Y en la parte de arriba tenemos esta viga aparente que es imposible no voltear a ver en esos tonos azules que se ve, bueno, como un destello que nos recuerda la herrería que teníamos en la entrada. Esta que nos permite una buena iluminación del lado justo junto al refrigerador y que también nos daba la bienvenida desde la fachada con esos tintes de colores. A pesar de que esta casa es una casa brutalista y se sabe que el brutalismo no necesariamente se caracteriza por ser lo más funcional, aquí en la cocina el dueño o el cliente fue quien realmente le pidió al arquitecto incluir una cocina llena de detalles, muy completa y funcional. De ahí que tengamos elementos desde la tarja central, parrilla eléctrica, muy bien integrados también los electrodomésticos. De este lado tenemos el horno, vaya, todo lo que necesitas para ponerte a cocinar, ya que este es uno de los principales hobbies del dueño de la casa. Y vaya que lo puede aprovechar en un espacio como este, ¿no? Ahí enfrente tenemos una puerta la cual nos conecta con la cochera que veíamos justo a la entrada. Y del otro lado tenemos otra puerta que nos conecta justo con el cuarto de lavado. Tenemos por acá, concentrando la parte de servicios en este primer cuadro. Incluye también la instalación hidráulica y un espacio de almacenamiento. Y algo que me encanta de esta cocina es justo que a partir de acá inicia ese contraste y entramos a esa realidad brutalista de espacios increíbles, con aspectos completamente escultóricos que están ahí simplemente porque sí y por cómo te hacen sentir. Prepárense, amigas y amigos, vamos a conocerlo.
Me encanta la manera en la que podemos integrar toda esta zona de la cocina con el área social de la piscina. Aquí la puerta se abre completamente, esta gruesa puerta de madera y también esta pestañita que tenemos acá en tono azul, que de nuevo, con esas pinceladas de colores. Aquí vemos también esta escalera. No, Fer, yo no voy a cruzar por acá. No pasa nada, bro. Es de mala suerte, Fer. Pero es otro tipo de escaleras. ¿No es ¿Seguro? Sí. Si es brutalista, no cuenta. No. Ok, bueno, va, venga. Ya saben lo que dicen, amigas y amigos, pasar abajo una escalera luego puede ser de mala suerte. Aquí lo bueno es que estamos de buena suerte porque estamos en este lugar increíble. Además, miren qué bonito espacio con esta enorme piscina en donde nos contó el dueño de la propiedad que al momento de decidir en dónde le iban a poner, decidieron ponerla hasta adelante, ya que en la parte de atrás era en donde tenía la mayor cantidad de árboles. Y esta casa, según el arquitecto, fue una casa a la cual a un jardín le incluyeron espacios para vivir. Entonces, por temas de mantenimiento y practicidad, decidieron hacerla en esta parte. Además, vemos que jugaron con diferentes alturas y que incluyeron esta escalera que nos conecta hacia el solario, que es un espacio increíble y poco común de encontrar en Mérida, que en un momento más vamos a ver. Además, nos encantó la manera en la cual integraron todo este espacio y que al mismo tiempo levantaron estos altos muros que nos permiten tener muchísima privacidad con ese estilo brutalista, pero que al mismo tiempo pues mezclaron los elementos naturales y de la región, como es esa piedra crema maya que vemos a los costados, muchísima vegetación, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, o más que muchísima, muy presente, ¿no? Me encantó. Además, pareciera como si, no lo sé, como si estuviéramos en un espacio escultórico en donde sientes que este muro te abraza y que además al ser curvo, pues le da un efecto, no lo sé, me encantó. Además cumple con una función bien padre. Vengan, acérquense por acá, desde acá lo vamos a poder ver mejor. Este muro se encuentra aproximadamente 20 centímetros separado del muro divisorio y hace este efecto de curva con la intención de poder captar los vientos dominantes que corren hacia este lado, incluyendo una ventanita completamente vertical de piso a techo en la recámara de arriba. Esta hazaña la repitieron en ambos lados y la verdad es que le dio un toque único. Y es que desde aquí ya nos invita a ir al solario, pero ¿saben qué? Ahorita vamos para allá. Antes querría enseñarles esta salita. Miren nada más, qué gozadera tener estos espacios. ¿Se imaginan venir un fin de semana o vivir simplemente en una casa como esta, en donde tenemos esta sala, la cual se encuentra completamente integrada a la losa, al piso, en donde está justo, ¿qué será? Como 40 centímetros para abajo, con enchufes, iluminación indirecta y generando unos espacios ideales para venir a relajarnos o simplemente para venir a contemplar. Está espectacular. Además, me encanta cómo desde aquí podemos ver ese juego de escaleras, escalinatas, junto con ese estilo brutalista. Esto además es algo muy característico y una firma del arquitecto a cargo de este proyecto, y se llama Ludwig Godefroy, un arquitecto reconocido a nivel internacional que viene de Normandía, una zona en donde se hizo el desembarque de las tropas estadounidenses al momento de llegar a Europa y que está lleno de búnkers por todos lados. Él incluso contaba en un video que vimos que al lado de su casa había búnkers y luego al venirse a vivir a México se encuentra con las pirámides, estos espacios igual hechos de piedra, pero que están ahí abandonados, en donde la naturaleza incluso ha cobrado de nuevo su territorio. Pues sí, esto es una mezcla entre ambos. Tenemos la parte de los búnkers, pero también aquellas escalinatas que nos podemos encontrar en las pirámides, ya sea de Chichén, Teotihuacán o la de su preferencia. Y además con muchísima naturaleza, tal cual como si fuera, bueno, lo que yo conozco, porque no conozco los búnkers, como si fuera una zona arqueológica. ¿Cómo lo ves, Fer? ¿No es una locura? Sí, está brutal. Sí. Está brutalista. Está brutalista. ¿Ustedes qué opinan, amigas y amigos? Porque este estilo brutalista tiende a ser algo controversial. Nosotros lo vemos como algo muy interesante porque además en Mérida no es algo común de encontrar, más con una fachada como la que veíamos, pero nos interesaría saber, ¿ustedes vivirían en un lugar así? Inclusive, considerando estos detalles, vean el techo. Aquí en el techo tenemos estos entablillados de aproximadamente 20 centímetros, 30 centímetros, que hace que ni siquiera tengas que utilizar pintura y al mismo tiempo le da esa texturización al techo que se ve padrísimo. ¿Lo tendrán en sus casas? Bueno, en lo que responden, vamos a conocer el solario, que estoy seguro de que les va a encantar. Vamos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Me da ganas de saltar desde acá. Además de que hoy es un día bastante caluroso, así que una piscinita sería bien agradecida. Y miren este espacio, ¡qué barbaridad! Con vegetación controlada por todos lados, que nos va dando la bienvenida a un espacio que yo diría es bastante único. No es común encontrarse con un rooftop como este en Mérida, en donde tenemos lo que podría parecer una menta gigante, ¿no? Estos caramelitos que normalmente te dan cuando terminas de comer, en esos tonos beige con azul, que bueno, hacen de este espacio un espacio ideal para venir a echarte simplemente durante un atardecer, una tardecita, si no, terminando de salir de la piscina, te vienes a solear
Y vengan a ver nada más esto de acá. Esto nos encantó. A los costados levantaron estas celosías con la intención de darle mayor privacidad, pero al mismo tiempo permitir que circule la ventilación, ya que recordemos que el arquitecto de esta propiedad, vaya que es bueno con el tema de la circulación natural. Rodeado además también de estos elementos, estas plantas, que son además de bajo mantenimiento. Y miren esta vista. Fer, ¿qué te parece esto? Mira nada más. Digo, yo sé que ustedes lo veían mientras yo iba subiendo, pero me quedaba de espaldas. Qué bonito se ve, en donde tenemos una vista directa hacia la recámara principal que se encuentra en la planta alta. ¿Tú dirías que es la principal o la principal es la de atrás? No sé. ¿Tú con cuál te quedas? Yo preferiría una de las de atrás. Siento que... Creo que yo también. Me siento un poco más como protegido, acogedor. aislado. Ajá, exacto. En un búnker. Sí, y tal vez la frescura del espacio de atrás con los árboles y así me da un poco más de confort, ¿no? Pero no digas nada, que estás spoileando, amigo. Claro, perdón. No es cierto. Bueno, ahorita van a ver los espacios tan increíbles. Vamos a conocer esa habitación. Nos falta ver la parte del comedor, las habitaciones de atrás y unos árboles y una vegetación que les van a encantar. Pero bueno, ya no los spoilemos, mejor vamos a verlo. Está increíble, de verdad, transportándonos a otra dimensión. De este lado tenemos esta escalera que nos conecta con la habitación que veíamos hace un momento, que ahorita vamos a conocer. Antes queremos irnos para atrás. Por acá, espacio de almacenamiento. De hecho, aquí guardan los cojines de la sala y cualquier otros detalles de la piscina que se requieran. Ah, miren, y por acá tenemos el croquis de la propiedad, en donde aquí podemos ver, creo que estamos por acá. No, en la de abajo. ¿No? En Las la escaleras de abajo. Exacto. No, no se crean, no es el croquis de la propiedad, pero qué pintura o qué fotografía tan adecuada para esta propiedad, lleno de escaleras. Bueno, nos encantó. Miren esto, cómo vamos cambiando y transicionando por espacios que incluso vistos desde arriba en el vuelo de dron que el buen Fer se echó hace rato, se ven espectaculares. Ahí podemos ver las diferentes figuras geométricas. Bueno, como mi camisa. Siempre Fer y yo tenemos el chiste local de a ver cómo me voy a vestir para cada casa. Claro. Y creo que esta fue la más adecuada, ¿no? Siempre está justificada la camisa. Brutalista. Círculos, las rayas. Como esta propiedad, es más, mi camisa vista desde arriba, la hicieron plano y le hicieron esta casa. Bueno, no, por la verdad está más bonita y mejor pensada. Miren, de ese lado, detrás de esta parte, tenemos este detalle padrísimo. Justo estos son ventanas circulares que nos conectan con este medio baño, que es el que nos sirve para dar servicio a toda esta zona de la piscina. ¿Qué tal, Súper bonito. Y lo que pareciera ser un baño que se encuentra debajo de las escaleras es en realidad un baño que simplemente pues le dieron esa forma, porque aquí nos encontramos con elementos como lo que les platicábamos al inicio, elementos que están aquí porque sí, por cómo te hacen sentir, por cómo se integran con el espacio, por cómo muchas veces ni siquiera requiere una explicación en cuanto a términos de utilidad, sino más bien de estética. Cuando veníamos Fer y yo, al principio pensábamos que esto era un escenario para que cuando vinieras con tus hijos esta sea la puesta en escena o desde donde pudieras declamar. Sin embargo, platicando con el dueño, nos comentó que muchas veces el arquitecto incluye estos elementos decorativos que simplemente te van adentrando en el viaje de la propiedad. Y bueno, ¿qué hablar de esta zona? Aquí tenemos el comedor y esto verdaderamente cumple las funciones de un comedor. Como muchos seguramente les pasará, en México tienen el comedor y el antecomedor. El comedor lo usas para la cena navideña, para cuando vienen tus invitados, y el antecomedor es en donde efectivamente día con día vas comiendo. Pues aquí tienes las dos posibilidades, con este comedor al exterior, incluso con esta pieza colada en sitio, brutalista de nuevo, con elementos curvos, pero al mismo tiempo con esa geometría que caracteriza el espacio. Bueno, me encantó. ¿Tú dónde comerías, adentro o afuera? Justo lo que te iba a decir, o sea, estaremos, no sé, ahorita 38 grados, no sé cuánto estemos de temperatura, y aquí ahorita estoy sintiendo delicioso, está muy fresco, ¿no? 36. Es un don. Claro, menos mal que está ahí. Sí, bueno, tengo otro que es un poco más preciso, pero no es para la audiencia, entonces... Oye, y creo que a esto se refería el arquitecto cuando hablaba de que hizo un jardín con espacios habitables. O sea, vean esto, exacto, amigas y amigos. Tenemos una selva almaya aquí en pleno centro histórico. Además, creo que la mayoría son árboles frutales. Inclusive alcanzo a ver por allá una pitaya que va escalando a su gusto por encima de este árbol. Por allá un mamey. Oigan, y detalles como esta lengüeta que tenemos por acá, la cual pudiera parecer una plataforma de clavados, pero en realidad es otro elemento escultórico de la propiedad que, bueno, qué bárbaro, de verdad. Yo no sé de dónde sacan tanta inspiración, pero qué bueno que lo hacen para que nosotros sigamos recorriendo y compartiendo estos espacios increíbles con ustedes. Y estamos muy contentos de decirles que este es nuestro video número 100. Sí, esta es la casa número 100 que estamos visitando. ¿Dónde vienen esos aplausos? No, en serio, la verdad es que estamos muy agradecidos. Fer, vente para acá, deja la cámara flotando. Déjame, la pongo a flotar, ya. Listo.
Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos han dado a lo largo de estos 3 años, 100 propiedades. Estamos muy contentos. Queremos que sigan siendo muchos espacios más. Así que si están viendo este contenido, les gusta, ayúdenos a compartirlo para que lleguemos a otros espacios, para que podamos visitar incluso otras latitudes en el mundo, no solo en Mérida, no solo en México, sino también, ¿por qué no?, conocer Argentina, España, a donde nos inviten. Y no olviden también suscribirse y activar las notificaciones para que cada vez que vayamos a un espacio increíble, les llegue la notificación. Pero bueno, ya después de tanto agradecimiento, ¿les parece si conocemos las partes de atrás? Estas recámaras que están increíbles y con un baño, que yo creo que es de mis baños favoritos de los que hemos hecho. Vamos a verlos. ¡Wow! Como la habitación de un búnker. Y bien protegida, ¿eh? Aquí tenemos esta puerta de madera maciza, la cual se siente el grosor, la solidez. Inclusive aquí le agregaron esta ruedita, lo cual permite que se sostenga y con esto no se caiga, ¿no? Y que al mismo tiempo sea muy fácil de poder abrir y cerrar. Está increíble. Además es sólida, pero con cristales que nos permiten mucha mayor iluminación. Pero que si quisiéramos, la podemos limitar también con estas cortinas blackout. Oigan, y miren esto. De verdad, o sea, qué habitación tan única. De entrada, tenemos una base de cama que es simplemente concreto colado. Así se coló, se metió solito. No, no es cierto. Es concreto colado. 3 minutos qué después. idiotas. Este concreto colado, en donde además tenemos esta cama en formato matrimonial con un muro divisorio, un muro aparente que justo divide la parte de la cama con la zona del closet, vestidor y la mitad del baño. Vengan a ver, está increíble. O bueno, a ver, chéquense nada más. De entrada, tenemos esta enorme ventana, no sé cómo considerarlo, pero estas piezas únicas y de nuevo estos momentos escultóricos que tiene la propiedad, además muy bien decorado por la iluminación que tenemos tanto en los arbotantes que tenemos abajo, como también en la tira de luz LED que incluyeron en este closet con diferentes niveles, o también en la iluminación que tenemos del lado derecho. Está increíble. Además pueden ver cómo prácticamente 3 de las 4 paredes utilizaron este entablillado que le da esa textura y unicidad al espacio. Por acá aprovecharon para incluir también esta zona de lavabo en la cual podemos aprovechar, ya sea que venimos de una fiesta, para quitarnos el maquillaje, si son personas que usan maquillaje o payasos. Puede ser payasos, puede ser gente que simplemente le gusta retocarse, o pues también para lavarse los dientes y no tener que entrar a la parte más privada del baño. Además tenemos también esta enorme puerta que nos conecta. Esto es un jardín, Fer, es una selva, está espectacular. Nos conecta hacia un espacio de fogata, un fire pit, como le llaman en inglés, que es un punto intermedio entre las 2 habitaciones. Vean nada más, qué chulada. Además con este enorme árbol de tamarindo, el cual era preexistente a cuando llegaron a la propiedad, el cual incluyó de manera magistral y desde donde integraron perfectamente con este espacio, esta salita exterior, que bueno, se pueden imaginar una noche aquí, probablemente en invierno, ya sea prendiendo la fogata o simplemente viniendo a cotorrear con los amigos. ¿Cómo lo ves, Fer? Está increíble, ¿no? Está increíble, puedes tener una reunión aquí como de 20 personas, ¿no? Fácil, es más, espérate, voy a prender las luces porque creo que vale la pena. Bueno, creo que no se notó tanto. Pero a los costados tenemos estos arbotantes junto a esos jarrones igual en barro crudo que quedaron espectaculares. Alrededor utilizaron gravilla con la intención igual de reducir los costos de mantenimiento. Ya no necesitamos jardín con esta enorme vegetación que tenemos por acá. Está completamente techado, ¿no? Es impresionante. Es ahora sí que un techo verde. Está padrísimo, me encantó. Y oye, mira cómo desde acá se alcanza a ver precisamente estas figuras o juegos geométricos que tiene la propiedad. Este muro curvo que poco a poco va adentrándose, o este volumen circular cilíndrico que tenemos acá, el cual constituye el trono del baño y que en un momento más vamos a conocer. O de este lado, inclusive, esa ventana al cielo o ese tragaluz que dejaron a un costado, que permite que la palmera, pues, sigue existiendo. Me encantó. Bueno, vamos a la recámara para que empiece la competencia y nos digan cuál de las 2 recámaras o las 3 recámaras es su favorita. Ok, a esto se referían con el cuarto flexible. Aquí tenemos lo que podría parecer una segunda habitación, que en realidad es un espacio que puede ser perfectamente un lugar en donde dormir, pero también un lugar en donde estar chileando, estar con tus amigos. Aquí incluyeron de hecho estos volúmenes que podrían constituir unas bancas o incluso unos respaldos. Esto lo veíamos igual en un video que nos encontramos en internet de esta propiedad y que es un espacio, la verdad, bastante cómodo. Aquí nos comentaban que dejaron incluso esa repisa para colocar un proyector y aquí en esta pared poder aprovecharla y tener una pantalla enorme proyectando nuestros videos favoritos de Transmuro. Ay, por si se les ocurre algo. De este lado tenemos también este juego de escaleras, los cuales nos ayudan a incluir también
este cómodo sofá, el cual nos da una vista espectacular hacia la parte exterior. Está increíble. Oigan, y vengan a conocer el baño. Aquí tenemos un baño que se encuentra justo entre las dos habitaciones, cuarto flex de habitación, en donde este es un espacio compartido, donde tenemos el WC y la regadera, pero donde vemos de nuevo esos detalles brutalistas que nos encantaron. De ese lado tenemos la regadera y por acá tenemos el WC. ¿Se acuerdan de ese volumen cilíndrico que veíamos en la parte de afuera? Así es como se ve por dentro. Tenemos incluso esta ventana al cielo que está completamente cubierta por el árbol de tamarindo e inclusive por algunas de sus hojas. Estas ventanitas que permiten también la circulación de aire, muy importante en espacios como este, y unas buenas repisas con libros de Le Corbusier, porque qué mejor manera de pasar el tiempo, ¿verdad? De este lado tenemos también el lavabo que da servicio a esta zona y por acá una regadera muy única, una regadera en donde vemos que tenemos del lado derecho una puerta que nos permite integrar el espacio con el exterior, pero que al mismo tiempo, si quisiéramos y fuésemos más pudorosos, podríamos perfectamente con esta tabla cerrar y obtener la privacidad que algunos requieren en el baño. Recordemos que esta propiedad tiene unos muros súper altos, con lo cual la verdad es que nadie te vería si te tomas una ducha por acá, a menos de que tengas invitados en la piscina. Pero bueno, esa es otra historia. Además, miren, una puerta completamente funcional, lo cual te permite que si vienes incluso de la piscina, puedas conectarte perfectamente con la regadera sin tener que entrar y estar mojando la habitación. Oigan, y algo que nos encantó también de esta propiedad es que, a ver, chequen, vean nada más, estos tres espacios, tanto el cuarto flexible, el baño y también la habitación, permiten eliminar la barrera de la puerta, integrando perfectamente el interior con el exterior. También del otro lado te permite abrir las puertas de par en par y con eso tener una ventilación cruzada que fluye perfectamente. Está espectacular, de verdad que esto ya nos lo había comentado el dueño, pero hasta que vienes y lo empiezas a jugar te das cuenta de esos detalles. Oye, hablando de detalles, ¿qué tal este? Este fue de los detalles favoritos de Fer. Claro. El tono azul de la columna, no es cierto. Miren cómo esta enredadera va subiendo, pero esta se sostiene gracias también a estos pequeños, no sé si son imanes, no son imanes. Como grapas, ¿no? Grapas. Sí han de costar algo, ¿verdad? Pero son como grapas en donde aquí vas poniendo y le vas dando dirección hacia las enredaderas de tal forma que va yendo hacia donde tú quieras. Aquí vemos unas incluso en el techo que seguramente en época que ahorita inician las lluvias empezará a florecer o empezará a quedar mucho más verde. Increíble, ¿no? Lleno de detalles. Oigan, vamos a la recámara principal y ya ahorita ustedes nos dirán cuál de las recámaras fue su favorita. Vamos. ¡Wow! Está increíble cómo de nuevo nos encontramos con ese estilo brutalista entablillado en la parte de arriba, esta ventana curva que de hecho nos deleita con una hermosa vista hacia la piscina y desde donde podríamos considerar que estamos como en un centro de control, como ¿no? el cuarto de control. Ajá. De la nave. De la nave, exacto. Aquí estamos en el centro de control de la nave espacial. Está espectacular, inclusive vean la cama con cuánto estilo, una cama en donde aprovecharon para incluir este muro, en donde es una cabecera extendida, inclusive con estos detalles escultóricos, de nuevo jugando con estas figuras geométricas. Está muy muy bonito. Y hablando de figuras geométricas, miren nada más este triángulo que se forma con el túnel que va dando la bienvenida hacia esa habitación de las escaleras. La resbaladilla. Exacto, de este lado podría aparecer una resbaladilla que debe ser muy divertida, pero tal vez un poco peligrosa para niños y niñas. Por acá tenemos también este lavabo, es muy útil y muy funcional que se encuentre por afuera. Y por acá tenemos la zona del WC, una zona muy privada, esa ventanita que además permite una muy buena circulación. Y esta es una parte del baño. De este lado tenemos otra sección, dividido de este lado por el closet, un closet vestidor, muro de la cama, y por acá una de nuestras regaderas favoritas. Chéquense nada más, aquí prácticamente todo este espacio es el espacio de la regadera, con la curva que veíamos desde afuera, desde la piscina, que se integra muy bien en este espacio. De este lado tenemos la ventanita que veíamos, producto de dividir el muro. Es más, para que vean, vamos a abrirlo. No, no es cierto, no está tan fuerte el viento, pero sí permite, al abrir de ambos lados, una ventilación cruzada. Podemos cerrar para tener mayor control de lo que vemos y lo que no. Y de este lado, mira nada más, es que este espacio está... Fer, me voy a meter. Dale, dale. Tenemos que probarlo, ¿estás de acuerdo? Uy, 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 si estuviera lleno, amigas y amigos. Ya me vi aquí con un vinito. Y mira nada más, además, con esta ventana al cielo, como le llaman, un tragaluz o ventana al cielo. Un espacio de verdad delicioso y comodísimo. Oigan, y si les gustó este video, con esta casa espectacular, con estilo brutalista, en donde de verdad cuidaron cada centímetro, incluida la tina del baño, no se pueden perder el siguiente video, que estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión, detrás del muro.